Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al equipo de Deloitte por invitarnos a esta tercera edición del CyberIcon. En el día de hoy me acompaña Juan Senovilla, Product Manager dentro del equipo de Deloitte. Mi nombre es Roberto Ramírez, soy el responsable comercial de Cortex en Sud Europa. Y la idea del día de hoy es dar un poco continuidad a las sesiones que hemos hecho durante los años anteriores. ¿Os acordáis que hablábamos del SOC autónomo, de la transformación del mundo del SOC? En el día de hoy, como os digo, está Juan, ha trabajado en el mundo del SOC durante más de 17 años y creo que nadie mejor que él para que nos pueda ayudar en esta transición, ¿no?, del mundo anterior del SOC a lo que es donde queremos estar en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, Juan. Muchas gracias por la introducción, gracias a Palo Alto por participar en el CyberIcon, agradecidos por ese tercer año consecutivo. Y nada, vamos a hablar principalmente del mundo de las operaciones y obviamente para hablar de cómo estamos ahora tendremos que siempre que referenciarnos a cómo estábamos ayer. Y en el mundo de ayer, en las operaciones del ayer, siempre tenemos pues, los SIEMs, tenemos equipos aislados, tenemos mucho equipo en el cual te requería mucha manualidad, porque al final un SIEM empezó como un equipo que recaudaba logs, que iba cogiendo de diferentes fuentes, luego empezaron los correladores más complejos, que incluían ese tipo de diferentes tipos de alertas en función de varias fuentes, y a partir de ahí se ha ido evolucionando, pero siempre de una manera muy manual, porque al final las integraciones siempre serán bastante manuales, serán unos SOCs basados en SIEMs con muchos scripts, tanto para la parte de generación de dashboards, como la parte de reporting, y no es lo que es a día de hoy, afortunadamente, pero la seguridad de ayer era un poco, no diría rudimentaria, pero sí muy manual, muy artesana. Sí, y tampoco os queráis que en el día de hoy venimos a matar al mundo del SIEM, ¿no? El SIEM es una herramienta que nació hace 20 años, por poneros un poco de contexto, no teníamos Facebook, ¿no?, que ya pocos lo usamos, no teníamos Apple, pero hacía su función como el avión que estamos viendo ahí, ¿no? Teníamos un piloto. El piloto era la persona principal dentro del mundo del SOC, dentro del mundo del SIC, dentro del pilotaje. Sobre él recaía mucha o casi toda la responsabilidad a la hora de pilotar, lo mismo que en el mundo del SOC. Y no es que queramos eliminar al piloto, lo que queremos es ayudar al piloto, como está sucediendo en los aviones del día de hoy, ¿no?, donde el piloto sigue siendo una parte fundamental, tiene muchísima más información. Es mucho más complicado correlar toda esa información, todos esos logs, ¿no? Se lo llamamos en el mundo del SIEM. Es mucho más complicado en el mundo del pilotaje. Y, por supuesto, vamos a introducir el famoso autopilot, ¿no?, que desde hace años está incorporado dentro del mundo del pilotaje, dentro del mundo de los aviones, y lo vamos a incorporar también al mundo del SOC, ¿no? Exactamente. Al final, gracias a las nuevas tecnologías, obviamente no solamente los paradigmas de seguridad evolucionan, sino también los servicios que damos gracias a las tecnologías. Las principales opciones que tenemos a día de hoy nos han permitido, como bien ha comentado Roberto, mejorar, obviamente, los tiempos tanto de remediación como de detección. En este caso, pues principalmente, te puedo dar un ejemplo que en el día de hoy hemos pasado de detectar desde minutos a segundos. Ese tipo de opciones en el SOC de ayer que hablábamos anteriormente eran posibles, pero que a través de un trabajo muy manual, eran muy contadas ocasiones, con muy pocas tecnologías, porque teníamos gran cantidad de problemas. Problemas como creo como... Sí, por supuesto. Muchos de los problemas que os comentamos pues son estos datos, ¿no?, que arrojaba Forrester hace un par de años. La media de alertas por día de un SOC normal, obviamente no tiene que ser todos los SOC, ¿no?, pero una media de alertas, hablamos de 11.000 alertas diarias. Cuando la gente del SOC, del equipo de Deloitte o cualquier otro SOC a nivel local trataba de investigar una de esas alertas, estas amenazas, tardaba prácticamente 4 días en hacerlo. Esto requería que mucho del trabajo ese manual que tú comentabas estaba basado en la priorización de alertas, a qué alerta me voy a dedicar, y en muchas ocasiones no llegaban a esas alertas. Por lo tanto, los SOCs no llegaban a los objetivos a la hora de responder a alertas, tiempos de respuesta, tiempos de detección. Y cuando teníamos una infección, hablamos de 212 días desde que comienza la infección hasta que somos capaces de cortarlo, porque en muchas ocasiones no sabemos dónde mirar. Tenemos un montón de alertas y tenemos un montón de incidentes y un montón de herramientas. Exactamente. Hay estadísticas que comentaban que los SOCs tenían más de 60 tecnologías. Yo me atrevería a decir que alguna más en función del SOC. Pero como bien aparece en la presentación, uno de los principales problemas que hemos tenido siempre en la parte del mundo del SOC es la multitud de diferentes aplicativos que teníamos para detectar diferentes vectores de ataque en función del posicionamiento, puede ser en cloud, perimetral o endpoint, o cuáles son las herramientas para poder conjugar ese tipo de seguridad. ¿Cuál es el paradigma actualmente? Pues tenemos un SIEM, un SOAR, un endpoint, todo ese tipo de herramientas que a nivel individual funcionan estupendamente, pero el problema era
unificar cualquier tipo de log, es decir, que no fueran herramientas y datos aislados, que es como que era una de las problemáticas que estábamos abordando últimamente. Es decir, que el SOAR, perdón, que el endpoint generara un problema, pero que no se supiera nada de la parte perimetral. Y ese tipo de acciones eran acciones que se tenían que complementar de manera artesana, insisto, de manera manual. Es decir, tenías que ir unificando y creando diferentes tipos de playbooks, diferentes tipos de casos de uso y ver cuál era el tipo de conexión, el tipo de API o el tipo de exportación de datos, cómo intentar unificar todo en un SIEM y que ese SIEM funcionase de una manera que apoyase al negocio. Es decir, que detectase y que no fuera lo que comentaba yo, una defensa débil. ¿Por qué llamamos defensa débil? Porque al final, individualmente cumplían su función, pero al final no puedes supeditar la seguridad de una empresa y de un cliente en eslabones individuales, sino en el conjunto de todas aquellas tecnologías que permiten la detección y la remediación de incidentes de seguridad. Y por lo tanto, y por último, la dependencia de ese trabajo manual. Dependíamos de las versiones de los APIs, la versión de la actualización, es decir, diferentes puntos en los cuales cómo hilar todo ese tipo de tecnologías que a día de hoy, afortunadamente, eran un problema. Sí, porque al final, si tenemos un SIEM, tenemos un SOAR, tenemos 70 herramientas, como tú has comentado, son 70 puntos donde podemos fallar. Al final, tenemos que actualizar esas 70 herramientas, tenemos que actualizar esas 70 integraciones y el punto de fallo siempre va a ser mucho mayor que si tengo la capacidad de unificar todo en una herramienta o reducir ese número de herramientas. Exacto. Con tu experiencia en el mundo de SOC, sí me gustaría que, si tuvieras que elegir o tuvieras que decidir cuáles son los 3 puntos principales para un SOC moderno, ¿qué objetivos tendríamos que tener dentro del SOC? ¿Cuál creías tú que serían? Pues hilando con el punto anterior, yo creo que uno de los principales puntos era la simplificación. ¿Por qué la simplificación? Porque al final este tipo de stack tecnológico que era muy independiente entre ellos y rara vez se podía hablar entre sí, hacía que tuviéramos que implementar o meter más esfuerzos extras en cada una de las partes de integración, y no solamente en la parte de integración, sino en la parte de dashboard y reportes, porque los clientes, como no, querían tener información de diferentes puntos de vista de su empresa. Por lo tanto, uno de los objetivos que debería tener un SOC, bajo mi punto de vista, es la simplificación, la reducción del stack tecnológico, pero no en base a la eliminación, sino la integración de esas tecnologías. Es decir, no renunciar a un NDR, a un EDR o a cualquier tipo de tecnología o un ETA, sino simplemente es intentar ver cómo pueden conjugar entre ellos para que el propio SOC no tenga que utilizar herramientas tanto manuales como artesanas, entre comillas, para poder trabajar con ellos. Otro de los puntos es el uso de la IA. A día de hoy la IA está presente en todos los estamentos de la sociedad. Me atrevería a decir que raro es la persona que conozco en el mundo de IT y en el mundo de la seguridad que no la ha utilizado en algún momento para fines propios o para fines empresariales. La parte de IA es uno de los puntos que creemos que podemos sacar gran partido de ello. A día de hoy, en el SOC de ayer comentábamos la parte de SOC SIEM y la parte de cómo podíamos trabajar con toda la información que nos llegaba. El threat hunting era bastante complejo en ese momento, porque no se disponía de las herramientas correspondientes. Ahora mismo, gracias a la IA, creemos que puede haber un gran número de opciones para poder, por ejemplo, eliminar cualquier tipo a nivel estadístico o cualquier tipo de ataque, que la propia IA aporte información sobre indicadores de compromiso sin que tenga el operador o el analista que esté trabajando con el cliente que tenga que acudir a fuentes para saber qué tipo de dato de indicador de compromiso, sino que sea al revés, que la propia IA pueda llegar a eso. Y gracias a estos dos puntos, pues claramente el objetivo de cualquier tecnología y cualquier SOC, que es acelerar la remediación de incidentes, o lo que es lo mismo, reducir el tiempo en el que el equipo de analistas y el equipo de gestión de incidentes pueda remediar el incidente en base primero a la detección y posteriormente a la remediación. Bueno, pues has tenido suerte, hemos tenido suerte. El equipo de Deloitte desde hace unos meses llevamos trabajando conjuntamente dentro de esto y tenemos la solución. En este caso es la solución de Cortex XSIAM. Nuestra solución de Cortex XSIAM, lo más importante de esta solución es su capacidad de integración, su capacidad de ingesta. Necesitamos mucha información para esos motores de Machine Learning que has comentado, mucha información, y aquí me detengo. Y necesitamos información inteligente para tener la capacidad de coser toda esa información. Eso que has comentado antes de correlación, vamos a pasar de la palabra correlación a la palabra cosido de los datos. Queremos que todos los datos que vienen de las diferentes fuentes sean cosidos y tengan una historia, tengamos una story dentro del mundo del incidente. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir reducir los tiempos de respuesta y los tiempos de detección. Y lo más importante, reducir los tiempos operativos. Al final vamos a tener una consola que me va a dar capacidades de orquestación, como has comentado, capacidades de EDR, capacidades de superficie de ataque, NTA, NDR, obviamente en un modo modular. Quizás todos los clientes no tengan las necesidades o todas las necesidades que cubre en este momento la tecnología de XSIAM, pero sí es verdad que tendremos la capacidad de ir aumentando modularmente en base a necesidades del cliente.
La segunda, como has comentado, sería la introducción de la IA. Nosotros desde Palo Alto Networks no hemos inventado la IA, pero tampoco es que llevemos muy poco tiempo usándola. Desde principios de los tiempos con los firewalls de Palo Alto, con nuestra sandbox, con nuestra capa de inteligencia, ya veníamos utilizando el machine learning y el aprendizaje automático. En el mundo de XIAM, como os he comentado, vamos a recoger muchísima información. Información del puesto de trabajo, información de la red, información del cloud, información de identidad, incluso información de indicadores que nos provee el equipo de hunting o el equipo de inteligencia del propio Deloitte. De toda esa información, que en muchos momentos puede parecer inconexa, vamos a coger lo que nos hace falta para montar nuestra historia. Vamos a dejar de hablar de alertas para comenzar a hablar de incidentes. Y esos incidentes, ¿por quién van a venir introducidos? Por la IA. La IA me va a unificar alertas que provengan del puesto de trabajo, alertas que provengan del firewall, alertas que provengan de identidad, que provengan del cloud, de herramientas de terceros, por supuesto. Me va a coser esa información y me va a decir en qué punto tengo que mirar. Además, y más importante, me va a recomendar. Es decir, yo desde mi SOC, desde el SOC de Deloitte, tendremos ciertos patrones, ellos con toda su inteligencia, con toda su experiencia, ellos ya saben cuáles son las capas o las opciones para responder dentro del mundo del SOC, pero también quiero que la IA me proponga cosas, que me diga, oye, equipo de Deloitte, hasta ahora hacíamos así las cosas, te propongo que lo hagamos así. Obviamente tiene que ser supervisado por el ser humano. Si veis, no queremos eliminar al ser humano de la foto, queremos que eleve su posición, que no se dedique a responder alertas de bajo nivel, sino que se dedique a hacer hunting, que se dedique a hacer investigaciones, a hacer lo que has comentado antes, ¿no? Mejora de los playbooks, pero que todo lo que podamos quitar con la inteligencia artificial y con la automatización seamos capaces de hacerlo. Tiene sentido. Y por último, obviamente, la respuesta, lo que hemos comentado, lo que ha venido hablando, ¿no? Queremos reducir los tiempos de respuesta, queremos reducir los tiempos de detección, y eso a día de hoy, si no introducimos la automatización, es prácticamente imposible, ¿no? ¿Quién no tiene casos de phishing? ¿Quién no tiene casos de malware? ¿Quién no tiene casos de asset management? Al final los casos son todos iguales. Son casos que podemos automatizar, que podemos aprender. Obviamente necesitamos al ser humano, uno para la mejora continua y dos para aquellos casos que no podemos automatizar. Pero sí es verdad que la gran mayoría de estos casos los vamos a automatizar para que el humano, para que el equipo de Deloitte, que es experto en automatización desde hace ya muchos años, porque es uno de nuestros mejores clientes de la parte de XOA, entre a hacer aquello que no podemos automatizar, aquello que el piloto tiene que conducir. Por lo tanto, ¿cuál es la opción que tenemos con Deloitte y el mundo del XIAM? Exacto, al final, es decir, brevemente tendremos que explicarlos, dado que la explicación de XIAM me parece buenísima. La idea es cómo Deloitte puede apoyar a XIAM. Principalmente lo vamos a enfocar en dos vertientes, que simplemente es la parte de consultoría, en la cual estamos dando una estrategia, una consultoría y una optimización. Es decir, cogemos el producto de XIAM, evaluamos cuáles son las necesidades del cliente tras varias conversaciones con ellos y diseñamos un modelo de XIAM adaptado siempre a las necesidades del negocio, para posteriormente construir e implementar esa solución en casa del cliente. Este punto es indispensable porque al final es cuando Deloitte toma constancia de cuál es un poco la necesidad, de dónde tenemos que levantar la mano, qué proceso es crítico, qué tecnología para ellos es vital para que el negocio no se vea afectado, y esta parte en la cual tanto servicios de consultoría como servicios de migración es clave para poder llevar a cabo luego una posterior fase, que es la fase de servicios gestionados, business as usual, que se llama actualmente, en la cual principalmente operamos y hacemos a través de los ciclos de calidad un ajuste o un tuning de aquellas alertas o aquellas opciones que el aplicativo nos permita en base a la experiencia adquirida con el cliente. Es decir, principalmente servicios de consultoría y servicios gestionados donde pues, la gobernanza y la optimización de operaciones y de los workflows y los procesos nos permitan una mejor implementación de operación de este producto. Fantástico. Bueno, pues si resumimos un poco cuáles son lo que hemos estado hablando de la parte de gestión, hemos hablado brevemente de XIAM, pero ¿cómo es la arquitectura en este caso de XIAM, ¿no? Al final nos vamos a valer de una serie de fuentes que nosotros llamamos sensores. Obviamente, como hemos comentado, vamos a recoger información de la red, información de identidad, información de cloud, información del EDR, muy importante. La información del EDR es vital para nosotros, por lo tanto necesitamos el EDR de Palo Alto para recolectar esa información. ¿Quiere decir que tengo que eliminar el EDR que tengo anteriormente? No, pero al menos necesito la capa de EDR de Palo Alto porque recogemos más cantidad de información que otros EDRs y para que nuestros motores de Machine Learning funcionen, el EDR tiene que ser clave. Yo espero por lo menos que cuando aterrice en un Airbus esté utilizando los logs de Airbus y no esté utilizando los logs de Boeing, por ejemplo, ¿no? En la red es algo más sencillo porque al final los logs de red son muy parecidos, los logs de Threat Intel son parecidos, pero es verdad que en el puesto de trabajo sí que es algo más complejo, ¿no? Vamos a recoger toda esa información de unas 750 fuentes que tenemos integradas a día dentro de Palo Alto y vamos a hacer todo ese parseo, toda esa normalización, todo ese stitching que hemos comentado de esa información para que cuando le llegue al ser humano
esa información ya quede completamente limpia, ¿no? Aplicaremos toda la capa de analítica, por supuesto, toda la capa de analítica DDR, analítica de NDR, NTA, UEBA, casos de uso de comportamiento, todo eso lo tendremos completamente automatizado. Y si veis, hasta ahora no he hablado del humano. El humano todavía no ha entrado. No quiero que entre a hacer estas cosas que debería hacer la máquina, debería hacer el Machine Learning. Quiero que entre en casos de incident management. Quiero que entre en casos de playbooks, de mejora de playbooks. La herramienta viene con playbooks, pero también necesito que el equipo de Deloitte me ayude a mejorar esos playbooks. Quiero que entre en la War Room, quiero que interactúe con la consola, quiero que a la consola le pregunte cosas para aquellas cosas que no están tan claras, ¿no? Y por supuesto, el business as usual, lo que has comentado, endpoint management, forense, gestión de incidentes, correlación, integración, etcétera, etcétera. Múltiples servicios que, como comentábamos anteriormente, hacemos que pasamos de un SOC de ayer a una evolución de lo que viene siendo a día de hoy. Este slide resume un poco, Roberto, lo que viene siendo lo que hemos hablado tú y yo. Es decir, empezamos hablando de lo que son los SIEMs de ayer, empezamos hablando de cómo los SIEMs sin inteligencia artificial, muy limitados en automatización, muy artesanos, muy manuales. Hemos pasado a un SOC actual en el cual, que potenciado con todo lo que has comentado de XSIAM, agregamos la capa de Deloitte. Esa capa en la cual, formada por un gran equipo humano, en la cual tenemos formados, identificados a más de 40 personas específicamente de la herramienta XSIAM, tanto a nivel de despliegue como a nivel de operación y como a nivel de integración. Un equipo humano que gracias a su visión multisectorial y gracias a su perspectiva de EMEA, no solo de España, nos permite tener cantidad de playbooks y de casos de uso adaptados a múltiples sectores, lo que nos da una visión mucho más amplia que cualquier otra empresa del sector y de cualquier competidor. Y último, es también las fases de integración en las cuales tenemos mucha experiencia para poder adaptar ese tipo de productos a herramientas como ticketing o a terceras herramientas para que el flujo se mantenga intacto desde la generación del evento hasta la generación de la alerta, pasada hasta la persona que tiene que remediar o comunicárselo al cliente. Sí, y esto que parece una PPT, ¿no? Que al final es algo muy libre, lo tenemos ya funcionando. Tenemos un cliente común que hemos ganado recientemente, que hemos trabajado con ellos recientemente, han desplegado licencias DDR, estamos ingestando unos 500 gigas diarios de información. Obviamente tenemos toda la capa de almacenamiento en caliente y en frío, como podría tener un SIEM. Tenemos toda la parte de automatización y toda la parte de threat intel, y en este caso el equipo de Deloitte es quien está prestando el servicio de operación, integración de esta. Exactamente. Forma. Para nosotros es muy importante, dado que somos la primera empresa española que da servicio a un cliente español en XSIAM. No me cabe ninguna duda de que no va a ser el último, y que obviamente gracias, insisto, a todas las colaboraciones anteriores que hemos tenido con Palo Alto, a todas las formaciones, certificaciones y demás acciones que tanto a nivel de alianzas como a otros niveles hemos conseguido nuestro gran primer éxito, y que, insisto, no será el último. No, seguro que no. Además, bueno, un poco como resumen, ¿no? Cuando se juntan dos empresas que funcionan, que Cortex es líder dentro de los productos de SOC, Palo Alto, Deloitte obviamente líder reconocido en el mundo de ciberseguridad, en el mundo de los servicios gestionados, en el mundo del MDR, creo que es una alianza que perdurará durante muchos años y que yo espero que nos dé muchos más éxitos, ¿no? Sin ninguna duda, Roberto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Como hemos comentado, el futuro del SOC ya está aquí. ¿Queréis pilotarlo?